Hola, buen día. Estamos aquí en la sede del Poder Judicial del Estado de Campeche, en específico en la Ciudad del Carmen, Campeche, para hablar un tema que nos han pedido los usuarios del Servicio Jurídico de Calva Corro. Somos miembros del despacho Calva Corro Abogados. Soy el abogado de Calva Corro, el abogado Rodolfo Escobar, socio fundador. En este momento hablaremos de un tema que nos han solicitado y es el alimento. Iniciamos con el licenciado Rodolfo Omar Hernández Escobar. Bueno, creo que los alimentos es un concepto transversal, integral, que engloba muchos aspectos. Los alimentos hoy en día se vuelven en los juzgados importantes, imprescindibles. Sin embargo, los principios que los rigen están suprimidos por cuestiones de género y formalidades abstractas que no tienen nada que ver con el respeto a los principios de los derechos humanos. Existen diversas determinaciones ilegales donde por cuestiones del género quitan una cantidad excesiva a los hombres sin que también a las mujeres se determine una cantidad específica que deban de otorgar en concepto de alimentos. Y por el contrario, hay mujeres que necesitan de forma inmediata los alimentos en la inteligencia de que se trata del interés superior del menor, de niños, y retardan o dilatan estos procedimientos. Los procedimientos de alimentos generalmente en todas las entidades federativas están sujetas a acreditar la posibilidad del deudor y la necesidad de los hijos. La necesidad de los hijos es evidente con la presunción legal y humana de que el acta de nacimiento son menores, pues necesitan alimentos, eso es obvio. Y creo que los procedimientos se deben reducir a cargas procesales y que se generen de forma inmediata, deben de generarse de forma inmediata. Incluso ya la Corte ya estableció que el juez tiene facultades para actuar de forma oficiosa e investigar a través de los estados de cuenta bancarios y de las declaraciones fiscales si la persona tiene la solvencia económica o determinarlo en salarios mínimos. En Ciudad del Carmen están las dos posturas, la postura de que se genera una cantidad de deducción o de reducción, retención a personas trabajadores de Pemex, en específico hombres, pues está por el contrario la postura de que les dilatan a muchas mujeres estos procedimientos o pena de que deben pues pasar un procedimiento lleno de reglas y de formalidades absurdas. No obstante que pues es un procedimiento oral familiar, creo que cautelan esta medida, debería ser de forma inmediata para garantizar una pensión provisional digna que sea ad hoc a los nuevos estándares internacionales y de constitucionales que protegen el interés superior del menor. En simples palabras, un poquito menos técnicas, lo que acaba de decir el licenciado Rodolfo es que existe la doble posibilidad de que una persona necesite alimentos. Hablo de doble posibilidad o hipótesis cuando sea menor de edad y cuando es mayor de edad. En todas las legislaciones civiles y procesales entendemos esta figura, una necesidad de proveer de alimentos, de recibirlos, un derecho fundamental que involucra otros derechos humanos, es un derecho humano a los alimentos y por lo tanto son derechos fundamentales que deben de proveerse de forma inmediata. El proveer de alimentos a un menor, a un adulto, determina y protege otros derechos que están vinculados en forma escalonada o en forma sistémica. Debe decirse que, como lo dijo el licenciado Rodolfo, un menor no necesita acreditar que los necesita. Por presunción legal, todas las legislaciones establecen que los menores de edad necesitan alimentos. En el otro sentido, los mayores de edad tendrán que acreditar esa calidad. Y precisamente se va a determinar de acuerdo a la posibilidad económica del proveedor, del acreedor alimentario, en ese caso los padres, los abuelos, etc. Entonces, bajo esta tesitura y bajo este panorama, debe decirse que los alimentos se establecen como un derecho fundamental que debe de
quitárseles todo procedimiento excesivo, trámite, requisito en cuanto hace a los menores de edad, generando otras situaciones que van vinculadas al no cumplimiento o al cumplimiento del mismo. Por ejemplo, ahorita hablamos de temas de paridad de género. Tomando este tema de paridad de género, el hombre trabaja, la mujer trabaja, y la carga de proveer alimentos no es únicamente de la mujer o únicamente del hombre, sino que ahora la proporción de alimentos debe de tomarse en cuenta que si ambas personas trabajan, están obligadas en un 50% a proveerlos, y no establecer, como se ha establecido en diferentes juzgados que conocemos, es decir, que únicamente se le carga al hombre y ya él es el que provee, sin que se establezca la determinación judicial en cuanto hace a proveer alimentos por parte de la mujer. Entonces, hemos tenido muchos asuntos acá, precisamente en esta ciudad, en donde se le carga al hombre y la mujer también trabaja, en este caso asuntos de trabajadores de Pemex, pues los embargan y los dejan sin nada, sin recibir ni un solo peso en cuanto hace a deducciones alimentarias. Pero el otro lado de la moneda es que la mujer también trabaja, también está obligada a proveer alimentos. En este sentido existen muchos procedimientos para el efecto de reducción de los alimentos, para cumplir la obligación alimentaria tanto de la mujer como del hombre. Este tema lo comentamos para el efecto de que si tienen algún problema de que no se les está proveyendo alimentos a sus menores hijos, o aquella persona, hombre o mujer, que le hayan impuesto una carga excesiva de los alimentos sin que el órgano jurisdiccional haya tomado los parámetros para poder determinar una correcta proporcionalidad respecto a proveer alimentos, acuda a nosotros y le demos la respuesta, la solución a su problema, tomando en cuenta lo que ya comentó el licenciado Rodolfo, tomando en consideración los tratados internacionales de los que México es parte y los diversos criterios jurisprudenciales que la Corte ha determinado para hacer efectivo el derecho y garantizar asimismo los derechos tanto de los menores como de las personas involucradas. Un tema importante para abundamiento es la rendición de cuentas. Creo que el que una persona, en este caso mujer o hombre, se aprovecha de la representación legal que ejerce sobre los menores o acreedores alimentarios, no debe ser una forma de explotación de el hombre por el hombre, debido a que hay muchas personas, hombre o mujer, que se aprovechan de esta situación para ya no trabajar, estar cobrando la pensión del marido o de la mujer o el excónyuge, y evidentemente pues eso es una forma incluso de fraude en el caso de que ya no lo necesitaran los niños o porque ya crecieron, o en el caso de que sea una pensión doble. Nos ha pasado mucho. Entonces estos mecanismos de rendición de cuentas son necesarios, no solamente que se legislen que en un tipo específico, en un dispositivo legal específico, sino como abogados ejercitar los mecanismos legales, efecto de que el juez de forma oficiosa o de forma a petición de parte esté mensualmente o periódicamente pidiendo la rendición de cuentas, porque muchas veces esas cantidades de pensión alimenticia no son dedicadas o suministradas a favor de los hijos, sino de la persona que se está aprovechando de esa pensión alimenticia, ya sea que sea por petición, por un amparo, por un medio de control constitucional. Podemos ofrecerte una solución. Acércate a nosotros, tus problemas tienen solución.